Los nardos se caracterizan por su aroma sensual y embriagante. Te invito a que me acompañes en este video a explorar las opciones que te traigo hoy, que están llenas de opulencia y exotismo, ideales para despertar a la diosa interior que todas llevamos dentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Eloisa Montes de Oca TV. Mi nombre es Eloisa. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Bueno, pues hoy, como les decía en el intro, vamos a platicar de los perfumes de nardo. Y a mí el nardo es, si ustedes lo saben, si son nuevos en mi canal, a mí el nardo me fascina, es mi nota floral favorita. Me hace sentir, no sé, súper femenina, súper empoderada. Es una nota con muchísimo carácter. Es una nota que considero súper sensual dentro de lo que son las notas florales. Entonces por eso les quise hacer este video. ¿A qué huelen los nardos? Los nardos obviamente es un aroma floral que huele dulce. De repente tiene un toque medio cremoso. Tiene un aroma bastante embriagante, opulento, intoxicante. De repente, según estén trabajados, pueden tornarse un poco a lo que sería el chicle o dar un tono como de plátano, y otras veces puede ser trabajado de una manera como un poco más cruda, más natural, y tiende a ser como a tener un toque medio narcótico, embriagante, un poco más exótico. Para mí ese es como el verdadero carácter del nardo, pero vaya, puede cubrir los dos espectros, desde muy dulce, dulzón, afrutado, como medio de chicle, de plátano, o tornarse un poco más exótico, narcótico, embriagante. Entonces, más o menos esas son las características del aroma de los nardos. Y vamos a empezar con el primero, que es un precioso, me encanta. Ustedes saben que yo lo quería, por fin está en mi colección, y es Gucci Bloom de la casa Gucci. Se caracteriza por tener un nardo súper prominente. Toda la línea de Gucci Bloom se caracteriza por tener un nardo. La nota protagónica es el nardo. En la salida tiene jazmín, en el corazón tiene nardos, y en la base tiene una flor que se llama Camila del Rangún. Yo la verdad desconozco a qué huele esa flor, pero la verdad es que es un perfume súper bonito. Es un nardo muy agradable, pero que no le quitaron todo el carácter, no lo hicieron demasiado dulce, demasiado como chicle de bolita. Es un perfume que me encanta, me parece súper sensual, me parece que conserva esa esencia del nardo, ese toque un poco narcótico, un poco salvaje si ustedes quieren, pero sin serlo demasiado. Es como de los perfumes, yo creo, de nardo que van por el centro, y me encanta. Me dura bastante bien en piel, me dura alrededor entre 6 y 8 horas. Este es el agua de perfume. Y ahora les traigo otro perfume de la casa de Zara, que no estoy segura si todavía se puede conseguir, pero se los traigo porque creo que vale muchísimo la pena si te gusta la nota de nardo. Y es el Sublime Epoque de Zara. No sé si las notas, el nombre se está viendo por ahí, espero, porque a la hora que edito es cuando me doy cuenta que no se vieron. Entonces, han mencionado, primero decían que se parecía al Interdit y luego dicen que se parece a My Way. Pues en cualquiera de los casos, esta es excelente opción. A mí My Way no lo adquirí, no me pareció un mal perfume, me pareció un perfume muy bonito, pero no lo adquirí porque tengo tantos perfumes de nardo que no me pareció que My Way le aportara algo nuevo a mi colección. Pero si tú estás empezando con los nardos, puede ser un buen perfume para ti. O si todavía puedes conseguir Sublime Epoque de Zara, te va a gustar bastante. Es un perfume bastante minimalista. Trae nota de bergamota en la salida, jazmín, flor de naranjo y nardo en las notas medias, y vainilla y cedro en el secado. Es un perfume muy bonito. Yo creo que este perfume es un básico si te gusta la nota de nardo. La duración es bastante buena. Es un nardo del estilo que me gusta. Conserva la esencia del nardo. A mí cuando los nardos les quitan esa cualidad narcótica, salvaje, selvática, es cuando ya no me encanta. O sea, sí me gustan, pero no es como algo que yo quiera tener en mi colección, porque les digo, tengo muchos perfumes de nardo. Entonces, creo que se mantiene en medio, igual que Gucci Bloom. Es un nardo muy agradable, es un nardo que todavía tiene bastante carácter y me gusta mucho. Creo que es excelente opción si todavía lo puedes conseguir, o si te puedes conseguir un parcial todavía, vale bastante la pena para el precio. La verdad es que yo por eso lo compré. Yo no compré My Way por obvias razones, pero este sí lo compré porque me encanta. Y ahora déjenme les cuento aquí un pequeño intervalo. A mí un perfume que es de nardo es el Interdit. Yo no lo tengo, ¿qué creen? No me funciona la piel. Se me hace amargo, como que se me pudre. Es un nardo que desafortunadamente no tengo, y no saben cómo lo he intentado. Porque ¿cómo es que me gustan los nardos y no tengo Interdit? Pues sí, no me funciona en piel, entonces por eso no lo tengo.
pero tengo otros, entonces vamos a continuar. El siguiente es uno que me fascina y que creo que tenía que estar en este video, y es So Scandal. Qué perfume más bonito. Nota de leche, nota de nardo, nota de frambuesa. Este es un nardo afrutado. Yo creo que este ya es más como para chicas jóvenes. Es un perfume muy, muy sexy, muy coqueto. Que si te gusta la nota de nardo, esta es una excelente alternativa. Tiene un puntito lactónico. Tiene también flor de naranjo, tiene jazmín. Este me encanta y tenía que estar sí o sí en mi colección. Este es un perfume súper bonito. La verdad, hice una compra en una tienda y me mandaron una muestra bastante generosa. Era un travel size y dije, lo quiero hacer, lo necesito. Este es un nardo trabajado súper bonito. Es un nardo afrutado con esa nota de frambuesa, el punto lactónico de la leche. Me dura bastante bien en piel. Se me hace súper femenino, todavía tiene ese carácter del nardo. Incluso para mi gusto personal, yo puedo decir, obviamente, desde mi opinión, que es el mejor de los escándalos. ¿pero por qué? Porque no se parece al Scandal original. Entonces, las que aman y adoran Scandal odiaron este porque este es floral. Scandal se caracteriza por esa nota de miel. Entonces, bueno, perfectamente entendible. Depende si tú eres súper fan de Scandal. Este no creo que te guste demasiado. Pero si no has encontrado el Scandal para ti, yo te aconsejo que pruebes esto. A mí Scandal no me gusta por la nota de miel. Me hace de verdad vomitar. Entonces no. Odio esa nota de miel. La odio, la detesto de verdad. Entonces por eso para mí fue el mejor. Pero debemos reconocer, no tiene el ADN de Scandal. Podría ser cualquier otro perfume. Pero como perfume de nardo, tiene su propio encanto, su propia personalidad. Y lo amo. Vamos a pasar a otro perfume que también me gusta muchísimo de nardo. Esta es mi segunda botella. La primera botella que tuve la compré casi cuando salió y luego se me acabó. Y esta botella la compré cuando venía llegando a Canadá. La compré en el aeropuerto. Entonces tiene bastante tiempo conmigo. Y es Mother Muse de la casa de Estée Lauder. La verdad es que es un perfume del que ya se habla muy poquito. Es del 2015. Pero me encanta. Yo no sabía que los nardos era la nota que me gustaba. Yo compré el primero y cuando lo olí fue así como amor a primer olfato. Y yo no sabía que eran los nardos, simplemente era un perfume que me gustaba, que yo adoraba, me lo terminé. Y cuando veníamos llegando a Canadá en el aeropuerto fue que lo vi. Entonces compré este y fue ya mucho después que descubrí, es el nardo, es la nota que me gusta. Fue con este perfume que yo descubrí que él era el nardo, esa nota que tanto me gustaba. Este es de Oliver Crest y les voy a decir rápidamente las notas. La salida tiene naranja mandarina, en el corazón tiene 2 tipos de jazmín, chino y sambac, y lirios, pétalos de flores, madreselva, el nardo, y en el secado almizcle, pachulí, ámbar, vainilla y notas amaderadas. Es un pachulí que no me molesta en lo absoluto. Este es un perfume que tiene una composición preciosa. Este perfume huele súper refinado. Es un nardo refinado, lindo, algo opulento, huele a lujo, huele caro, huele divino, huele divino. Es un nardo bastante endulzado por el jazmín y se siente un poco ese toque amaderado. Este perfume huele refinadísimo, es refinadísimo, me encanta. Este perfume, si te gustan los nardos o si no te gusta esa característica tan narcótica del nardo, este te puede gustar. Huele a empresaria, a mujer de negocios, súper femenina, no sé, este perfume me encanta, se lo súper recomiendo. Me dura bastante bien en piel, entre 6 y 8 horas. Es un perfume que yo utilizaría para una salida romántica, para una junta incluso de trabajo, por el toque tan refinado que tiene. Es un perfume espectacular. No creo a este punto que sea tan masificado. La verdad es que no es un aroma muy común y eso me gusta muchísimo. Vamos al siguiente y es de la casa de Dior, J'adore Infinissime. Este perfume, cuando yo lo fui a conocer, cuando yo lo fui a probar, dije, lo quiero, lo deseo, lo necesito. Otro nardo refinadísimo de la casa Dior. Es un nardo cremoso, luminoso, femenino. Estos nardos los cultivan en la zona de Grasse. El nardo es originario de México para el mundo. Obviamente ya lo crecen en muchos países, ya lo crecen en India, ya lo crecen incluso en Francia, en la zona de Grasse. Dior tiene pactos con los productores locales para que siembren, cosechen los nardos exclusivos para la casa Dior. Entonces yo se los recomiendo que lo prueben. Es un perfume que huele precioso. Tiene notas de lirios, de jazmín, tiene muchas otras notas. No,
Es un perfume precioso. Es un floral, desde luego, de François de Machy. Tiene naranja sanguínea en la salida, pimienta rosa, bergamota, el corazón, nardos de gras, jazmín sambac, ylang ylang, lirio de los valles, rosa, y el secado madera de sándalo. La verdad es que ese secado de madera de sándalo yo creo que contribuye también a ese toque tan cremoso, tan refinado, tan opulento, sin ser demasiado narcótico o selvático o salvaje. ¿Sí me explico? Es un nardo precioso, precioso, precioso. Para regalar a una mujer refinada, a una mujer elegante, yo creo que le va a gustar. Yo creo que con ninguno de estos, bueno, a excepción con Gucci Bloom. Gucci Bloom no sé, pero por ejemplo me parece un regalazo. El Modern Muse también huele divino, me encanta. Y vamos a pasar con el último, pero no menos importante. Ya he hablado de este perfume hasta el cansancio en este canal. Y ni modo, aquí viene de nuevo. Datura Noir de la casa de Serge Lutens. Es mi favorito, o sea, es mi favorito. Les hice un video sobre la nota de Datura. Por aquí se los voy a poner. Si no lo han checado, yo se los recomiendo muchísimo. Ahí me extiendo muchísimo sobre este perfume. Pero lo que yo les comentaba en ese video es que la nota de Datura la logran con el nardo. La nota de Datura como tal no existe, sino la fabrican y usan el nardo para crear algo similar a lo que sería la nota de Datura. Entonces este es un perfume que yo se los he dicho muchísimo. Me encanta, me fascina. De mis 10 favoritos para toda la vida seguramente, tal vez hasta de los 5. Yo no puedo vivir sin él. Y es un nardo, sí, es un nardo narcótico, súper salvaje, ultra sensual, opulento. No sé qué más palabras decirles. La verdad es que es espectacular. Tiene nota de almendra, déjenme les digo que otras notas. Tiene nota de coco, heliótropo, osmanto chino, vainilla, batonca, flor de limón, almizcle, mirra, chabacano, naranja mandarina. Es un perfume... No tengo palabras. No tengo palabras. De verdad, si quieren un perfume de nardos que sea espectacular, diferente a todo lo que han olido, me siento Jane de la Selva con esto. Me siento divina, divina, divina. Yo se los recomiendo, lo tienen que probar. Es Datura Noir de la casa de Serge Lutens. Y bueno, hasta aquí sería el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sea de utilidad, que se animen a probar cualquiera de estos. Si quieren una maxi guía de perfumes de nardo, déjenme saber en los comentarios y nos lo aventamos, lo hacemos. Nardos de la A a la Z, porque sería un video largo. Si quieren un video de ese tipo, todos los perfumes de nardo, de verdad, encantada la vida, se los hago. Y bueno, hasta aquí sería el video del día de hoy. Si no se han suscrito, ¿qué están esperando? No saben lo feliz que me van a hacer, lo agradecida que voy a estar con ustedes si me regalan un like, si comparten el video. Y nos vemos en el próximo video. Bye.